Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema que es acerca de la ecuación general de los gases. Primeramente debemos de empezar definiendo qué es la ecuación general de los gases, pero para eso vamos a establecer los objetivos. El primer objetivo es define la ecuación general de los gases, que es lo que vamos a estar haciendo dentro de unos momentos. Número 2, resolver ejercicios usando la ecuación general de los gases. Bien, ¿cuál es la fórmula general de los gases? Vamos a definirla. La fórmula general de los gases es igual a la presión por el volumen, que va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Ya lo vamos a definir, donde ya sabemos que P es presión y las unidades en las que vamos a trabajar va a ser en atmósferas. B es volumen y vamos a trabajar sus unidades en litros. N es moles y las unidades que vamos a trabajar va a ser en mol. Temperatura, T es temperatura y sus unidades van a ser en grados Kelvin. Y por último tenemos R, que es una constante universal de los gases, así como la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrados, que ya está establecido. Lo mismo vamos a trabajar con esta constante, 0.082 atmósferas por litros dividido entre mol por grados Kelvin. Bien, aquí les dejo para afianzar conocimientos, ¿verdad? Recordando también que la temperatura debemos de expresarla en grados Kelvin, es importante. Y por aquí les dejo una pequeña descripción donde se utilizan otras unidades como milímetros de mercurio, decímetros cúbicos, pero habría que transformar dichas unidades. Ok, vamos a empezar entonces con un primer ejemplo. Bien, en el ejemplo número 1 tenemos lo siguiente. Calcula el volumen en litros de 2.15 mol de gas oxígeno a 27 grados Celsius y 1.25 atmósferas. Saquemos los datos. Los datos son los siguientes. Nos dan el número de moles, que sería 2.15 mol. Nos dan la temperatura, que sería 27 grados Celsius. Nos dan la presión, que sería 1.25 atmósferas, la constante 0.082 y nos piden calcular el volumen. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que es la que ya habíamos establecido anteriormente. Bien, como nos están pidiendo que nosotros, en este caso, calculemos el volumen, despejamos para volumen. Como presión está multiplicando volumen, pasaría a dividir a todas estas unidades que tengo del otro lado, quedándonos de la siguiente manera. ¿Ok? Antes de sustituir los valores en cada una de las variables que tengo aquí, es importante que esta temperatura la transformemos a grados Kelvin, ¿ok? Sumándole 273, dándonos como resultado entonces 300 grados Kelvin. Una vez que ya tenemos hecho esto, pues sustituimos sus valores, quedándonos así. Número de moles, 2.15 mol. Constante, 0.082. Temperatura 300 grados Kelvin y la presión que pasa a dividir sería 1.25 atmósferas. Eliminamos entonces unidades semejantes, mol con mol, atmósferas con atmósferas, grados Kelvin con grados Kelvin y lo que nos quedan son litros porque nos están pidiendo volumen. Entonces calculamos y esto nos daría 42.3 litros. Y esa sería nuestra respuesta para este primer ejemplo. Ok, chicos, continuemos con un segundo ejemplo. Bien, en el segundo ejemplo lo que nos dan es lo siguiente. 0.652 mol de gas oxígeno se encuentran en un cilindro de 10 litros a 30 grados Celsius. Calcule la presión en torr. Saquemos los datos. Los datos que nos dan es número de moles 0.652 mol, la temperatura 30 grados Celsius, la presión, que es lo que nos están pidiendo, mire, calcule la presión en torr. La constante, que es 0.082, en este caso atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin, ya nos está diciendo que la respuesta nos va a quedar en atmósferas por la constante, cosa que nosotros tendríamos que convertir al final. Y nos dan un volumen de 10 litros. Ok, la fórmula es la que tenemos aquí, ¿no? La ecuación general de los gases. Entonces, como nos están pidiendo calcular la presión, ahora vamos a despejar para presión. El volumen multiplica, por lo tanto pasaría a dividir del otro lado, quedándonos de la siguiente manera. Transformamos nuestra temperatura sumándole 273 grados Celsius, que nos quedaría un resultado de 303 grados Kelvin. Una vez que ya hemos hecho esto, pues sustituimos valores.
Entonces quedaríamos número de moles 0.652 moles, multiplicada por la constante, que ya la sabemos, multiplicada por la temperatura, que es 303 ya convertida, y dividido entre el volumen, que serían 10 litros. Cancelamos unidades semejantes, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y quedándonos atmósferas. Esta sería la respuesta, ¿no? Una vez que calculamos 1.62 atmósferas, pero la presión me la están pidiendo en torr. ¿Qué hacemos? Transformamos esa unidad a torr. Multiplicándola entonces, decimos que en una atmósfera hay 760 torr. Y esto, 1.62 por 760 y dividido entre 1 nos daría 1231 torr. Eso sería todo para este segundo ejemplo. Lógicamente que aquí las atmósferas se cancelan, ¿no? Y nos quedan solo torr. Bien, hagamos un tercer ejemplo para afianzar estos conocimientos nuevos. Bien, en el tercer ejemplo que tenemos nos dan lo siguiente. Calcule la cantidad de gramos de gas oxígeno presente en un cilindro de 5.25 litros a 27 grados Celsius y 1.30 atmósferas. Bien, saquemos los datos. Nos dan que nos piden calcular la cantidad de gramos, o sea, N. ¿Ok? Que básicamente nos va a dar el resultado en moles, pero tendríamos que hacer una pequeña conversión al final. Bien, temperatura 27 grados Celsius, ¿ok? Presión 1.30 atmósferas, la constante que ya la sabemos, y el volumen 5.25 litros. Nuestra fórmula es la siguiente, solo que esta vez vamos a despejar para N, ¿ok? Entonces, la constante y la temperatura multiplican, pasarían a dividir a la presión y al volumen, quedándonos entonces de esta forma. Transformamos nuestra temperatura a grados Kelvin sumando 273 y nos daría un resultado de 300 grados Kelvin. Una vez que hemos hecho esto, sustituimos los valores, quedándonos así. Presión 1.30 atmósferas por el volumen, que sería 5.25 litros, dividido entre la constante, que es 0.082 atmósferas por litros por sobre mol por grados Kelvin, multiplicado por la temperatura, que en este caso serían 300 grados Kelvin. Esto, cancelamos unidades semejantes, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, litros con litros y nos quedan mol, dándonos un resultado después de hacer el cálculo de 0.277 mol de oxígeno molecular. Pero como no nos piden en mol, sino que nos están pidiendo en gramos, transformamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? En la tabla periódica, el oxígeno, la masa molecular, la masa del oxígeno es de 16 gramos. O sea, pero como aquí nos están dando dos átomos de oxígeno, entonces serían 32 gramos. Entonces vamos a decir que en un mol de oxígeno hay 32 gramos de oxígeno molecular. Multiplicamos entonces 0.277 por 32 y lo dividimos entre 1, dándonos un resultado de 8.86 gramos de oxígeno molecular. Bien, jóvenes, hasta aquí estos ejemplos y hasta aquí el tema. Entonces voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga y cuídense. Bye.